Evangelio de Juan, capítulo 10. Porque en esta tarde, hermanos, quisiera que pudiésemos pensar en esta alegoría, en esta comparación que Jesús hace con el pastor, y quisiera que nosotros fuésemos capaces en esta tarde de conocer a ese pastor maravilloso que es el Señor Jesús, y cómo Él quiere cuidar de ti, cómo Él quiere llevarte consigo. Y en Juan capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 1. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional, que me parece muy interesante. Va a cambiar un poquito, pero todos podemos seguir también. Lo van a proyectar ahí, me parece. ¿No? Da igual. Solamente tenemos eso, da igual. Juan capítulo 10 dice: ciertamente les aseguro, dice Jesús, el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya las ha sacado a todas, las que son suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien huyen de él, porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo, y se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es el pastor, a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo le conozco a él, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volverla a recibir. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. De nuevo, las palabras de Jesús fueron motivo de división entre los judíos. Muchos de ellos decían: está endemoniado y loco de remate, ¿para qué hacerle caso? Pero otros opinaban: estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un endemoniado abrirle los ojos a los ciegos? Por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Ya se lo he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano de mi Padre. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo
somos uno. Aquí dejamos esta maravillosa palabra del Señor. En esta tarde, hermanos, solamente quiero traer un mensaje bien sencillo que tiene 3 ideas fundamentales que quiero compartir con vosotros hoy. La primera, Jesús es el dueño de las ovejas. La segunda, Jesús es el salvador de las ovejas. Y la tercera, Jesús es el cuidador de las ovejas. ¿Eso es fácil? ¿Es sencillo? ¿Verdad? ¿A que sí? Es un bosquejo bien simple, bien sencillo. Jesús es el dueño de las ovejas, Jesús es el salvador de las ovejas y Jesús es el cuidador de las ovejas. Es fácil, ¿verdad? ¿Por qué Jesús contó esta comparación del rebaño de las ovejas? Jesús utiliza muchas veces estas comparaciones, estas alegorías, estas maneras de comunicar el mensaje, porque todos sabían que era un pastor y que era un rebaño. En una sociedad agrícola como la suya, donde la gente vivía de la agricultura y de la ganadería, básicamente era la base de la economía, todos sabían muy bien qué era un pastor, qué era un rebaño, qué era el lobo, qué eran los ladrones, qué eran los bandidos. Todo eso lo sabían muy bien porque todos vivían así. Todos tenían rebaños. Entonces no había nadie que pudiera decir: yo no entiendo eso que está diciendo este hombre. Yo no sé qué quiere decir aquí este maestro de Galilea. Yo no me entero de nada. Nadie podía decir eso. Porque todo aquel que tenía oído sabía que lo que Jesús estaba diciendo era la verdad. Era algo que pasaba en la realidad. Y Jesús compara a las personas con ovejas. Eso somos nosotros, ovejas. Y Él se compara como el pastor, quien sustenta, quien cuida, quien salva, de quien le pertenecen las ovejas. Y la palabra de Dios muchas veces habla de las personas como ovejas y de Dios como el pastor. Muchas veces. En los Salmos, el Salmo 23 y otros muchos, el Salmo 100, pueblo suyo somos, ovejas de su prado. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Muchas veces se menciona esto. ¿Por qué? Porque el animal oveja se parece mucho a nosotros. Una oveja es un animal dependiente. Depende de todo, del cuidado del pastor, porque no sabe buscarse la vida, no sabe buscar el pasto, no sabe buscar el agua, no sabe defenderse de los lobos, de los enemigos, no sabe muy bien qué hacer, es más bien torpe. Y entonces la oveja necesita ayuda. No puede vivir sola, no puede buscarse la vida sola, no puede pelear sola. Nadie utiliza las ovejas para ir a una guerra, porque no saben, no tienen manera de defenderse. Son animales indefensos. Son animales que producen leche, carne y lana, pero no son animales para poder sobrevivir, buscarse la vida por sí mismos. No pueden hacerlo. Y eso nos pasa a nosotros. Nosotros somos personas dependientes del Señor. No podemos nada sin Él. Nos perdemos continuamente, no sabemos buscar los pastos, es decir, la verdad de Dios para tomarla para nosotros. Somos muchas veces propensos a que los enemigos nos ataquen y nos dañen. Estamos indefensos y necesitamos la ayuda de Dios para todo. Por eso Jesús compara a las personas como ovejas. Pero nota aquí que habla de que Él mismo es aquel que es el dueño, que es la puerta del redil. Es decir, que el portero le abre la puerta a Él porque Él es el dueño. En aquella época, cuando había un gran rebaño, había un portero, alguien que cuidaba de que no robaran las ovejas. El portero estaba allí, vivía en una choza al lado y cuidaba de cuando estaban encerradas las ovejas, nadie pudiera venir a entrar a robarlas. Cuando llegaba el dueño, el portero sabía, el cuidador sabía que llegaba el dueño para sacar a sus ovejas a buscarse la vida, a atender a sus ovejas. Entonces, al oír el portero abría porque sabía quién era el dueño. Y la palabra de Dios dice que el dueño del pueblo de Dios, de nosotros que somos sus ovejas, es Él. Por lo tanto, dice que el portero le abre la puerta porque quien no entra por la puerta es un bandido, es un ladrón, es alguien que quiere aprovecharse de las ovejas de otro, aprovecharse para sacar algo y robar a otro. Y ese es el diablo. Dice ahí
El ladrón no viene para hurtar, para matar y para destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El diablo no tiene ovejas, el diablo tiene demonios. El diablo no tiene ovejas que le aman y que le siguen y que escuchan su voz. Solamente tiene engañados, solamente tiene personas a los que ha arrastrado y seducido. Pero no tiene personas que le amen y le sigan. Y como tiene muchos celos y como no tiene nada, se salta al redil de Dios para sacar alguna, para robar alguna, para morder alguna, para apartar a las que son de Él. Y por eso dice: todos los que han venido antes de mí son ladrones y salteadores. ¿Pero por qué? Habla de los falsos profetas. Los falsos profetas enviados por el diablo entran no por la puerta, sino que se brincan por encima de la reja para intentar apartar a las ovejas del Señor y robarlas para que no sigan al Señor. Y dice Jesús: los que vinieron antes de mí eran ladrones y salteadores. Los falsos profetas, los falsos maestros, la mentira es la bala que dispara el diablo para matar, para destruir, para robar, para quitar lo que le pertenece a Dios. Y es por eso que dice Jesús: mis ovejas verdaderas no hicieron caso. Porque, ¿sabes? Tuve la suerte, para mí es una bendición esto. Yo estaba comentándolo con mi esposa cuando fuimos a dar una vuelta, que yo me crié al lado de un paso de ganado. En la calle donde yo vivía, que no era el centro del pueblo, como te puedes imaginar, mi vecino, un poco más arriba, tenía un gran rebaño de ovejas, bastante grande. Y cada día del mundo, cada día de mi niñez, yo veía por la mañana bajar el ganado y por la tarde subir el ganado todos los días del mundo. Y a mí me fascinaba eso. Yo salía ahí fuera, eso sí, no me gustaba mucho el olor de las ovejas, el desodorante lo había abandonado. Pero me asomaba y veía cómo el pastor iba delante de las ovejas y cómo las ovejas le seguían. Y a mí eso me fascinaba. Y cómo cuidaban de que ninguna se extraviara. Pero mira, se habían pasado veces las ovejas por la misma calle, y eran tan tontas que se despistaban y se iban por mi callejón. Y yo tenía que decir: fuera y tal. Entonces llegaba el pastor, sacaba el látigo, pegaba así. No le pegaba nunca a las ovejas, pero soltaba ese látigo, se asustaban. Habían pasado tropecientas veces por mi calle las ovejas, y algunas estaban tan tontas que se iban para un callejón que no era. Así somos nosotros. Oímos la palabra de Dios y sabemos la verdad, y luego viene uno y dice: los burros vuelan. Ah, sí. A ver, ¿cuándo está el burro que vuela? Y nos engañan, porque somos torpes. Y las ovejas que llevaba mi vecino, muchas de ellas se equivocaban y pasaban todos los días del mundo por la misma calle. Y tenía que cuidar de que no se le escapara ninguna. Entonces dice Jesús: los que vinieron antes de mí saltaban la valla porque no venían con la verdad, no venían para que el portero les abra la puerta. Dice: yo soy la puerta, yo soy aquel que por medio del cual se entra a la salvación. El que por mí entrare será salvo, tendrá libertad, tendrá pastos. Entonces Jesús dice que es el propietario, el que el portero le abre, Él es la puerta misma, sin Él nadie puede entrar al redil. Y está diciendo Jesús: los que antes han venido y los que vengan mañana contándote otra cosa que no sea el Evangelio de Jesucristo, que no sea la palabra de Dios, que no sea la cruz del Calvario, que no sea el arrepentimiento y la fe y el cielo y el infierno y la gracia que hay en Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, que no te traiga la palabra de Dios, que no te traiga el Evangelio puro, sin colorantes, ni conservantes, ni adulterantes, ni que no te traiga todo eso, es un ladrón y un mentiroso. Y es enviado por el diablo. No importa que lleve corbata, que tenga una iglesia de 5.000, no importa lo que haya escrito 40 libros, no importa lo elocuente y lo sabio y lo teólogo que sea. Quien no te venga con el Evangelio de Cristo no es de Dios. Ya está, no te compliques más la vida, no tienes que ser catedrático para discernir eso. Simplemente tú ves en la palabra de Dios que no está predicando el Evangelio, pues déjalo. Y aquí lo que dice el Señor: vinieron los ladrones salteadores, pero las ovejas no le escucharon. Porque mira, las ovejas pueden ser muy torpes, muy tontas, y pueden ser muy frágiles y todo eso. Pero dice aquí: las ovejas, cuando no oyeron la voz de su amo, no escucharon. Vinieron ahí, les contaron muchos cuentos, pero no le escucharon. ¿Y eso por qué? Porque las ovejas verdaderas
no van a escuchar la voz de los extraños. Eso está diciendo el Señor aquí. Digo esto porque dice aquí Jesús, sus ovejas no les escucharon. Había otras también por ahí, y a lo mejor se hicieron caso de los ladrones y los salteadores, pero dice, no escucharon la voz. Y eso está claro. Cuando pasaba mi vecino con las ovejas, y él hablaba, las ovejas conocían la voz de su pastor. Y yo también les hablaba a las ovejas, a ver si las podía distraer. Si es que yo era muy malo. Si es que yo era muy malo, no, soy malo. Estoy en recuperación. Pero mira, yo intentaba también a ver si engañaba a las ovejas. Pero mira, las ovejas son muy torpes en lo que tú quieras, pero cuando el pastor hablaba, ellas sabían que tenían que escuchar. Los que son de Cristo quieren solo la palabra de Cristo, no se conforman con algarrobas, no se conforman con otra cosa, quieren la palabra de Cristo. Porque si dice el Señor que el Espíritu que ha hecho morar en nuestros corazones, Él nos da discernimiento de qué es el Evangelio, de qué viene de la voz de nuestro pastor y qué es lo que no viene de la voz del Señor, sino que viene de la voz del enemigo. Así que eso lo dice el primero de Juan. Vosotros tenéis la unción del Santo y sabéis todas las cosas. Y por eso tenéis que desechar a los falsos profetas que vienen vestidos con piel de oveja, dice Jesús, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Te suena eso? Muchas veces Jesús utilizó esas parábolas, esas comparaciones, ¿verdad? Bueno, entonces Jesús es el dueño de las ovejas. ¿Y por qué? ¿Por qué es el dueño de las ovejas? Porque Él fue encargado directamente por el Padre para ser el dueño de sus ovejas, de los que iban a creer en Él, de los que el Señor había escogido para salvación, con el fin de ser sus ovejas. Y déjame que te lea un pasaje maravilloso, los más todavía, maravillosísimo, de Ezequiel. Y vas a ver por qué Jesús dice: yo soy el buen pastor. Abre la Biblia. Capítulo 34 de Ezequiel. Aquí está profetizando el Señor que vendría Él mismo a ser el pastor. Verás. Capítulo 34, versículo 11. No podemos leerlo todo porque es largo, pero solamente unos cuantos versículos. Porque el capítulo 34 primero habla de los falsos pastores que predicaban la mentira y que extraviaban al pueblo. ¿Vale? Esos son los falsos maestros que predicaban la mentira al pueblo del Señor y lo apartaban del Señor y los perdían. Pero entonces, cuando vio el Señor que los falsos maestros estaban haciendo tanto daño, dijo el Señor: ah, sí, estos pastores son muy malos, yo voy a pastorearlos personalmente. Estos pastores que yo envié en su día y que supuestamente tendrían que cuidar de mi rebaño, lo están haciendo fatal. Están dispersando a las ovejas, están dejando que los lobos las maten, se están aprovechando de las ovejas, no están haciendo su trabajo. Entonces, como el amo que dice: que estoy viendo que a los que le encargué de cuidar de mi rebaño no lo hacen, yo lo voy a hacer en persona, yo me encargaré, fuera con estos, yo mismo lo haré. Y eso está diciendo Dios aquí. Entonces el Señor, por decirlo de alguna manera, se enfada y dice: un momento, estos falsos pastores son unos calamidad y unos sinvergüenzas. Verás, capítulo 34, versículo 11. Así dice el Señor omnipotente: yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño. ¿Te acuerdas que Jesús dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? ¿Te acuerdas? Dice: como un pastor que cuida a sus ovejas, versículo 12, cuando están dispersas, así me ocuparé de mis ovejas, las rescataré de todos los lugares en un día oscuro y de nubarrones. Versículo 14, les haré pastar en los mejores pastos, y en su aprisco es un refugio, estarán en los montes altos de Israel. Versículo 15, yo mismo apacentaré a mi rebaño y lo llevaré a descansar, lo afirma el Señor omnipotente. Buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las que están heridas, fortaleceré a las débiles, pero exterminaré a las ovejas gordas y robustas. Yo las pastorearé con justicia, ovejas que no son verdaderas, ovejas que no tendrían que estar. Yo juzgaré también a esas. Y mira, versículo 25. Estableceré con ellas un pacto de paz.
Haré desaparecer del país las bestias feroces para que mis ovejas puedan habitar seguras en el desierto y dormir tranquilas en los bosques. Haré que ellas y los alrededores de mi colina sean una fuente de bendición. Haré caer lluvias de bendición en el tiempo oportuno. Los árboles darán su fruto, la tierra entregará sus cosechas y vivirán seguras en su propia tierra. Y cuando yo haga pedazos su yugo y las libere de sus tiranos, entonces sabrán que yo soy el Señor. Mira qué pasaje tan maravilloso. Está diciendo el Señor: hasta ahora estos calamidad de siervos que yo tenía, estos autosiervos, se están aprovechando de mí y abusando de mí y haciendo daño a mi rebaño, a aquellos que son míos. Pero eso se va a terminar. Un día yo mismo voy a venir y a buscar a las que están perdidas, voy a curar a las que están heridas, voy a rescatar a las que están en peligro, las voy a refugiar, las voy a guardar conmigo y les voy a dar todo lo mejor. Un día voy a exterminar a sus devoradores, un día las voy a guardar conmigo para que tengan bendición para siempre y nunca más tengan miedo y nunca más estén en peligro. Yo lo voy a hacer. Y ahora dice el Señor Jesús, después de un montón de tiempo: yo soy el buen pastor. El buen pastor cuida de sus ovejas. El buen pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor guarda las ovejas. Este mandamiento recibí de mi Padre. Yo soy el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna. Nadie las va a arrebatar de mis manos. ¿Lo ves ahora? ¿Quién es el buen pastor? ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Jesús es Dios en su segunda persona, en el Hijo, viniendo a hacer aquello que Él prometió. Ezequiel dice: un día habrá un pastor maravilloso, un día vendrá el pastor verdadero, el que cuidará, el que vendará, el que hará justicia, el que preservará, el que bendecirá y salvará a mis ovejas. Ese seré yo. Y ahora dice Jesús: yo soy el buen pastor. Él fue el enviado del Padre. Y por eso dice Jesús: este mandamiento recibí de mi Padre. Son mis ovejas también, porque son las ovejas de mi Padre. Mi Padre me mandó no solo a cuidar de ellas, sino, como vamos a ver ahora, a morir por ellas. Esta es la segunda cosa que vamos a ver. Él es el dueño de las ovejas, enviado por el Padre por ese motivo. Y ahora vemos también en el capítulo 10 de Juan, vemos que también dice aquí que Él es aquel que salva las ovejas. Versículo 14: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce, y yo doy mi vida por las ovejas. Otra vez Jesús habla de los asalariados. ¿Qué es un asalariado? Es uno que le pagan por cuidar lo que no es suyo. Eso se llama asalariado. A usted le vamos a pagar para que cuide las ovejas de otro. Bien, pues el que le pagan el salario, aunque le paguen bien, cuando ve que hay un peligro, cuando ve que pueden venir y hacerle daño a él, cuando tiene que enfrentarse a los lobos, a los leones, a las fieras, a los bandidos, ese pastor asalariado, ese pastor que no son suyas las ovejas, dice: un momento, yo estoy aquí por un sueldo. A mí los lobos no me van a morder, Cuando vengan los bandidos me van a pegar más palos que nada. Los bandidos, yo cuando vea que viene el lobo, viene un león, viene tal, o viene un bandido, yo no quiero saber más nada, porque yo aquí estoy porque me pagan. Cuando vea que no me pueden pagar, yo fuera. Porque no me importan las ovejas. Yo me aprovecho de las ovejas porque me pagan para eso. Me aprovecho de las ovejas ahora cuando todo va bien. Pero cuando la cosa se complique, hasta luego, Lucas. No quiero saber nada de las ovejas, porque no son mías. Que el dueño se busque la vida. Porque finalmente yo no amo a las ovejas. Yo las cuido porque me pagan, pero yo no amo a esas ovejas. No son mías. A mí me pagan por esto, algo tengo que hacer, si no pues tendría que estar cavando en una mina y eso ya me duele mucho la espalda. Es más cómodo estar cuidando ovejitas aquí. Los perros hacen su trabajo y tal, pero como venga un lobo que me va a morder a mí el lobo, no, a mí el lobo no me va a morder, no, ni medio lobo tampoco. Cuando huela un poco lobo me voy. Cuando huela un poquito que, oye, parece que huele a lobo, hasta luego, tengo cosas que hacer, porque no le importan. Y Jesús dice que aquellos que supuestamente tienen que cuidar del rebaño de Dios, profetas,
sacerdotes, maestros, los gobernantes de Israel, todos ellos se habían aliado al propio yo, se apacentaban a sí mismos, se cuidaban a sí mismos y se aprovechaban del reino de Dios para vivir bien, se aprovechaban de las cosas de Dios para sacar tajada mientras que era conveniente, pero a la hora de la verdad no iban a mover ni un solo dedo para salvar a las ovejas. Y eso es lo que este mundo es. Este mundo te dice todo muy bien, mientras que no haya que hacer nada, ningún sacrificio. Y tantos al día de hoy intentan aprovecharse de las ovejas de Dios para sacarles lo que pueden, para aprovecharse como pueden. Mande usted una ofrenda y oramos por usted para que usted se sane. Pague usted no sé cuánto dinero y le hacemos que le salga una muela de oro. Pague usted no sé cuánto y así va a tener no sé qué. Y hasta el día de hoy comercian con las cosas de Dios y se aprovechan de las cosas de Dios y engañan a la gente de Dios incauta, porque por ganancia deshonesta, dice el apóstol Pablo, que enseñarán a otros, pero esos no son nada más que bandidos, salteadores, que no aman a las ovejas, se aprovechan de las ovejas. Ezequiel, no hemos leído el pasaje anterior, pero Ezequiel dice: vosotros coméis de las ovejas, os vestís de ellas, bebéis la leche de ellas, pero cuando viene el lobo a decir adiós, porque no os importan. Entonces Dios dice: yo sí las voy a cuidar. Y por eso Jesús ahora dice: el asalariado no le importan, pero yo soy el buen pastor. Como soy el dueño de las ovejas, como las amo, como las he creado, como las he cuidado, para salvarlas, estoy dispuesta a morir por ellas. A morir por ellas. A ver, ¿tú conoces a alguien que sea capaz de morir por ti? ¿Conoces a alguien que sea capaz de decir: mátame a mí en lugar de ella? O de esta persona, en lugar de él. ¿Conoces a alguien que esté dispuesta a enfrentarse al infierno, a la muerte, a todo lo que haga falta por amor a ti? Con todo pudiera ser el apóstol Pablo que uno osara morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por las ovejas buenas, porque no hay ovejas buenas, amigos. Todas las ovejas somos pecadores, pero Cristo murió por nosotros. Cristo es aquel que salva a sus ovejas. Dice, ellas me conocen a mí y yo doy mi vida por ellas. Y de estas ovejas no solamente está hablando del redil de Israel, es decir, el remanente de Israel, los creyentes de Israel, los que dentro de los israelitas habían creído, porque aquí había algunos que decían que Jesús estaba endemoniado, así que ovejas del Señor no eran. ¿O sí? ¡Este está loco! Otros se preguntaban: ¿pero cómo puede alguien endemoniado o loco abrir los ojos a los ciegos y hacer estas señales que hace? Tiene que venir Dios, tiene que ser de Dios. Pero escucha, dice aquí: tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Del redil de cuál? El redil judío, donde Jesús estaba, de Jerusalén, o sea, de la tierra donde él estaba. Dice: a estas también debo traer. Escucha, las ovejas no van a venir solitas, él las va a traer. Porque las ovejas no vienen solas, hay que darles un empujón. Hay que darles un empujón. Y aquí está diciendo Jesús que si tú eres salvo hoy día, si tú y yo podemos cantar alabanzas al Señor y podemos decir que somos salvos, que soy feliz, tú me salvaste, etcétera, etcétera, no es porque como tú eres muy buena oveja y muy obediente y tal, escuchaste la voz de tu Señor y corriste a Él para salvarte, entonces fue porque tú no eres sordo, eres una buena ovejita y obedeciste a tu pastor. No. A estas debo traer. Es el pastor el que fue a buscar a sus ovejas perdidas, porque dice la palabra de Dios que todos estamos perdidos. Cada cual se fue por su camino. Dice Isaías 53, todos se descarriaron como ovejas. Entonces ninguno es oveja del Señor hasta que el Señor no hace que seas oveja.
Ninguno es oveja del Señor hasta que el Señor viene y te saca y te busca. Porque dice, debo traer a estas ovejas. Ellas van a oír mi voz porque son mías. Ellas son las ovejas mías y ellas van a oír mi voz y me van a seguir. Por eso, hasta el día de hoy, cuando se anuncia el Evangelio, las ovejas del Señor, el Señor las va a atraer con cuerdas de amor. El Espíritu de Dios va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu de Dios va a abrir los ojos y el entendimiento de esa oveja. Y como es oveja del Señor, va a oír su voz y va a decir, pero si es mi pastor, ¿qué hago aquí? Voy ahora mismo a Él. Pero las ovejas que no son de Él, no van a creer, porque están endurecidas en su pecado. Y por eso cuando Jesús dice aquí más adelante, en el capítulo 10, versículo 26, vosotros no creéis porque no sois de mi rebaño. Ese es el tema. Estáis en el rebaño, junto al rebaño del Señor, pero no sois de mi rebaño. Y esto es importante. Hace muchos años había un programa en la tele, no sé si tú te acordarás de él, que se llamaba ¿Qué apostamos? ¿Te acuerdas tú de ese programa? Hace ya, era joven yo y todo, así que fíjate. Ese programa de ¿Qué apostamos? Era que personas apostaban dinero por el reto de conseguir algo, y llevaron allí un pastor que tenía que sacar a sus ovejas, las cuales conocía cada una por un nombre, como dice aquí Jesús. Porque para los pastores eran tan importantes sus ovejas que cada uno le ponían un nombre. Robustiana, Rogelia, no sé cómo le llamaría, Manchita, o no sé cómo le llamarían a cada una. Pero dice que los pastores ponían a cada oveja un nombre, porque cada oveja era diferente. Entonces el reto era, ese pastor que daba toda su vida dedicado al pastoreo, apostaba a que en un rebaño enorme de 100 y pico ovejas iba a poder sacar a 20 que eran las suyas. Y mira, apostaba a la gente dinero a ver si lo podía conseguir. Prepararon un redil grande y llevaron allí, no sé, como 200 ovejas, todas iguales. Yo la veía iguales. Enfocaban las ovejas y una no tenía los ojos azules y otros verdes. Todos decían igual. No decían nada más que eso, ¿no? Alguna decía Bernabé, pero no eran muy distintas la una de la otra. Entonces no había ninguna marca, no tenía ninguna señal del nombre, ni de, porque algunas le ponían un sello para decir de quién es el propietario, no había nada de eso. Entonces, algunos incautos dijeron, yo apuesto en contra que no lo va a conseguir. Y otros dijeron, yo apuesto a favor, tanto dinero, el dinero iba para una ONG, no era para enriquecerse nadie, pero era para una buena obra, pero era el concurso si llevaban unos famosos allí y apostaban, ¿no? Entonces llegó el momento del gran reto. ¿Vas a poder conseguirlo? Vamos a ver. Mira, aquello fue increíble. El hombre entra en el redil y empieza a llamar a sus ovejas. Se pone en un lado, llama a las ovejas y vienen una por una. Es increíble. Yo me quedaba asombrado. Digo, ¿cómo puede ser esto? Una por una, las 20 suyas en 100 y pico de ovejas que había allí, todas de la misma edad más o menos. Empieza a llamarlas una por una, cada una con su nombre, no me acuerdo de los nombres, ya no me pidáis tanto. Cada una las recogió allí, apartó a las 20 de las 100 y pico que había, y la gente asombrada se partía las manos aplaudiendo y Dios la mano, pero ¿cómo puede ser eso? Y entonces él dijo, ellas me conocen a mí, y aunque hubiera 1000 o 10.000, yo sabría cuáles son las mías. Las llamaba, él las identificaba y decía, esta es mía. Alguna se acercó. Esto es muy interesante. Alguna que no era de él se acercó también. Pero él dijo, está fuera. Y la apartaba. Increíble. Yo estaba asombrado, digo, pero si es como Jesús. Es como Jesús. Se acercó a alguna oveja que no era del redil suyo y entonces él la apartaba y dice, no, esta no es mía. Y alguna que estaba despistada por ahí, que no, a lo mejor tenía un sonotone, no se enteraba, se dijo, ven para acá. Y la atraía. Digo, mira, eso es Jesús. Él nos conoce. Él sabe nuestro nombre. Él nos conoce perfectamente. Mira, ¿cómo puede un pastor distinguir la cara de una oveja y la cara de otra? Porque ahí parecen todas iguales, ¿no? Parecen fotocopias.
Cuando te dicen, no puedo dormir, cuento ovejitas. ¿Por qué dices cuento ovejitas? Porque eso es más aburrido del mundo. Ve tú. Pero siempre son iguales. Pero ese hombre podía mirar a las ovejas y saber cada una es distinta en algo. Y le preguntaron en el concurso, ¿cómo es que usted sabe distinguir? Dice, cada oveja es diferente. ¿Cómo? Sí. Cada oveja es diferente. Pero claro, vosotros no sabéis porque no sois pastores. Pero yo sí conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Entonces escucha. Cristo es el Salvador de sus ovejas. Y nosotros tenemos que anunciar el Evangelio a los que nos rodean en la confianza de que las que son del Señor, el Señor tocará la campana. El Señor las va a llamar por su nombre. Y ellas van a venir a Él voluntariamente. Van a venir arrepentidas. Alguna vendrá perniquebrada, alguna vendrá destrozada, alguna vendrá como sea. Y a lo mejor el Señor tendrá que ir y recogerla. Pero Él lo va a hacer. Mira, deja que te lea. Hoy leyó el hermano Lorenzo un pasaje que digo, me lo va a pisar, pero no me lo ha pisado. Isaías 40. Digo esto porque es muy precioso lo que dice aquí. Habla de Dios como el pastor. Dice Isaías 40, versículo 10 y 11. Miren, el Señor omnipotente llega con poder, su brazo gobierna, su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. Como un pastor que cuida de su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Cuando yo estaba leyendo este pasaje estaba viendo al pastor de mi pueblo. Cuando parían las ovejas, los corderos no pueden caminar ni nada, son prácticamente nada. Entonces yo sabía que pero yo me asomaba todos los días porque me gustaba ver a los corderitos. Entonces salíamos los niños del barrio a ver pasar a las ovejas porque traían los corderos. Y entonces nos gustaba esperar para ver los más lentos. Los corderitos iban al final del rebaño. Pero había otros que iban al principio del rebaño, porque el pastor los llevaba en su pecho, las recién paridas. Y aquí dice que lo estaba viendo, digo, es este hombre. A las recién paridas, los corderos recién nacidos, los llevaba en sus brazos, cerca de su corazón. Y dice el Señor que así es cuando nos salva. Cuando nos salva, el Señor nos hace nacer de nuevo, somos recién nacidos y nos lleva muy cerca de su corazón, hasta que ya podemos trotar y saltar y todo eso. Pero dice que nos pastorea con cuidado, con gracia, con amor, con ternura, con compasión. Ese es nuestro Dios, ¿sabes? Él es así, maravillosamente. Y antes de que os canséis más, vamos a la tercera cosa. Él es aquel que guarda a sus ovejas. Entonces dice aquí Jesús, versículo 28, yo les doy vida eterna, es decir, para estar con el Señor para siempre, y nunca morirán, nunca perecerán, ni nadie las arrebatará de la mano de mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie se las puede quitar a la mano de mi Padre. Este mandamiento recibí de mi Padre. Una seguridad absoluta. Las ovejas del Señor, dice, mis ovejas, lo repito un montón de veces, mis ovejas, porque hay otras que no lo son. Las ovejas de otro redil que van a venir somos nosotros, los que hemos venido por la gracia al Señor. El Señor vino a buscarnos y a salvarnos y a que nos metiéramos en su redil. Pero ahora dice, estas ovejas mías no voy a fracasar. Estas ovejas mías nadie me las va a quitar. Mi Padre se las dio antes a otros y qué desastre han armado, qué desastre. Pero ahora mis ovejas, las ovejas que me dio mi Padre, yo he puesto mi vida por ellas, yo las he salvado porque son mías, y ahora no permitiré que nadie ni nada las pueda separar nunca de mí. No van a morir y nadie las va a arrebatar de la mano de mi Padre, precisamente porque mi Padre es mayor que todos. Y finalmente dice, el Padre y yo somos iguales. Así que tenemos doble protección, la protección del Padre y la protección del Hijo. Y por si fuera poco, el Espíritu de Dios también está preparado ahí, también con todo su poder.
Entonces, ¿por qué dice que nos va a guardar? Porque como somos torpes, hermanos, como somos ovejas, y a veces somos ovejos, y andamos medio sordos, pues es muy fácil que el diablo nos engañe, es muy fácil que la mentira nos seduzca, es muy fácil que la tentación nos enrede, es muy fácil que el mundo nos atrape, es muy fácil que nos caigamos por el terraplén, que nos ahoguemos en el río, es muy fácil que un montón de peligros. Pero ¿qué dice el Señor aquí? Nadie me las va a quitar, porque son las mías. Las otras no lo sé, pero las mías nadie me las va a quitar. Dice, nadie me las va a arrebatar, yo las voy a salvar, nunca perecerán. ¿Y por qué? Porque yo las cuido. No dice porque las ovejas son muy buenas, son muy listas, son muy santas, son muy maravillosas, y como son tan bien educadas y son tan bien formadas y saben tanto y han estudiado tanto y conocen tanto, serán tan listas que nunca se apartarán de mí. No dice eso. Dice que yo las guardo. Son mías, yo las creé. Son mías, yo las salvé. Son mías, yo las guardaré. Es Él. Por eso en el cielo no hay ninguno que diga, el que está sentado en el trono y al Cordero sea parte de la gloria porque otra parte la tengo yo, porque estoy aquí, porque yo perseveré, yo obedecí, yo ofrendé, yo prediqué, yo canté alabanzas, yo fui fiel a Dios y por eso estoy aquí. En el cielo no ocurre nada de eso. En el cielo, ¿qué se dice? La salvación pertenece a nuestro que está sentado en el trono y al Cordero. Él nos redimió, Él nos salvó, Él fue quien finalmente nos llevó. Porque la salvación descansa completamente, el 100%, desde la eternidad y hasta la eternidad en Dios. Es Él quien nos salva. Por eso no hay nadie, ni habrá nunca nadie que pueda decir, yo lo hice. Yo tengo méritos, yo tengo una cuenta, yo tengo unos puntos que gané, yo tengo algo por lo cual gloriarme. Dice aquí sencillamente que ellas, yo les doy vida eterna, nadie podrá arrebatármelas de la mano de mi Padre. Yo sé, hermanos, que un día voy a estar en el cielo, y lo sé seguro. No porque sea pastor, lo haya estudiado en la Biblia, o sea cristiano y crea que lo voy a hacer por mis propios medios. ¿Sabes por qué lo sé? Porque soy una oveja del Señor y es el Señor quien me tiene en su mano. Yo me he querido soltar de la mano del Señor y me he soltado la mano del Señor un montón de veces. Y me he pegado cada torta increíble. Y ha venido el Señor con disciplina, ha venido el Señor en mi vida con amor, ha venido el Señor a mi vida con exhortación, con reprensión, con amonestación y con todo lo que tú quieras, la tarjeta amarilla y todas esas cosas. Pero nunca me han sacado la tarjeta roja. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dice que soy suyo. Y soy una oveja suya y nadie me puede quitar de ahí. Y yo a veces en mi tontería digo, es que... Pero el Señor es el que me sostiene. La mano del Padre es más poderosa que la mano de todos los diablos juntos, que todos los pecados juntos, que todas las tentaciones juntas, que todo lo que pueda venir en este mundo juntos, más que ninguna aflicción. Y por eso dice el apóstol Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que no escatimó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? La seguridad de las ovejas está en que Cristo es el que las guarda. Y por lo tanto no va a venir nada, las ovejas están tranquilas con el redil, porque saben que hay uno que vela por ellas, y es Cristo. Él es el que vela por cada una de las ovejas, y eso tenemos que creerlo. Y verás, voy a terminar, a las 1:30 en punto he terminado, y si no, que mi mujer me regañe, me deje sin cenar. A ver, eso tenemos que creerlo de muchas maneras, porque a veces nos angustiamos cuando una persona que parece que es creyente se va para el mundo. Y está bien que nos angustiemos, porque eso no le agrada al Señor. Pero aunque oremos por estas personas que se fueron para el mundo, tenemos que tener claro una cosa. Si es una oveja del Señor, el Señor se ocupará de ella. Tú le has dicho, hermano, vuelve.
Vuélvete al Señor, vuélvete a Él. Y a lo mejor no te ha dicho ni caso. Pero dice, mis ovejas oirán mi voz y me seguirán. La voz tuya no hace falta que la oigan, aunque está bien si tú vas en el nombre del Señor para exhortarles. Pero la voz de Dios, cuando el Señor les llame, vaya que se le oirán. Cuando yo no era cristiano, vino el líder de jóvenes de mi iglesia para hablar conmigo. Yo estaba enredado con la droga, un desastre. Y vino a hablar conmigo. Oye, Fran, ¿tú por qué no vienes a la reunión de jóvenes? Tengo cosas que hacer. Toda mentira. Pero no le iba a decir eso así. Siempre digo, es que yo no. Pero me dijo este hombre, algún día, Fran, tú oirás la voz del Señor y entonces vendrás. Y lleva toda la razón. Lleva toda la razón. Si nosotros vamos con nuestras voces, a lo mejor le entra por aquí y le sale por ahí. Pero cuando el Señor los llame, aunque hayan estado renegados por ahí, perdidos por ahí 40 años, van a volver. Y habrá un rebaño y un pastor. Porque el Señor dice que no va a perder a ninguna oveja. Si es oveja del Señor, no te preocupes, el Señor cuidará de ellas. Eso me costó a mí mucho aceptarlo. Cuando yo tuve que dejar la iglesia que pastoreaba en Canarias, nos preguntábamos, mi esposa y yo, ¿qué va a pasar con esta persona que se ha convertido, con la otra que no sé cuánto, con la otra que no sé qué, con lo que... Y tuve que dejar el ministerio ahí para iniciar otra cosa. Yo me angustiaba con esto, porque dije, bueno, Señor, yo soy el responsable de estas ovejas, y ahora ¿qué va a pasar con ellas en este desastre que hay? ¿Qué va a pasar con estas ovejas? Entonces me acordé, o mejor dicho, el Señor me recordó su palabra. ¿De quién son las ovejas, Fran? Tuya, Señor. ¿Quién murió por ellas? Tú, Señor. Pues tú no hace falta que mueras por ellas. Pero, Señor, que yo las guardaré, porque mis ovejas nadie me las quita. Así que tuve una paz tan grande porque sé que el Señor no pierde ovejas. El Señor no falla. Al Señor no se le cae la mano, no se olvida, no fracasa. Nadie le roba lo que es suyo. El Señor cuidará de cada una de las ovejas que nosotros hayamos podido dejar por ahí, o aquellas que podemos ver que se perdieron. Si son del Señor, amigos. Aunque claro que hay que orar por ellas, claro que hay que invitarlas, claro que hay que preocuparse, sí. Pero si son del Señor, no van a faltar al cielo. El Señor las va a traer. De una manera o de otra las va a traer. Porque son del Señor, son suyas. ¿Ya, Laura? 2 minutos. Termino. Bueno, ¿os acordáis de las 3 cosas? ¿Sí? A ver. La primera. A ver, venga. Bien. Jesús es el dueño del rebaño. ¿Vale? Por eso dice, entrad por mí y sed salvos, porque yo soy el que os llevo, ¿no? Muy bien. La segunda, es el salvador de las ovejas. Muy bien, es el dueño de las ovejas, el salvador de las ovejas. Y la tercera, el cuidador. Vale. ¿Eres tú una oveja del Señor? ¿Sí? ¿Eres una oveja del Señor? Pues oye su voz y síguele. Ya está, eso es todo lo que hay que hacer. Porque en Apocalipsis dice que la iglesia es aquellos que oyen la voz del Cordero y le siguen. Y escucha ahora. Y ahora vamos a tomar el pan y el vino. Tú sabes que Jesús no solamente es el buen pastor, sino que también es el Cordero. ¿Qué cosa, Es el Cordero. Jesús no solamente es el dueño de las ovejas, el salvador de las ovejas, el guardador de las ovejas, sino que también es el Cordero que muere por las ovejas. El Cordero que lleva nuestros pecados, el que fue sacrificado por nosotros, el que fue inmolado por nosotros.
Él es el Salvador perfecto, completo. Todo está en Él. Toda potestad es de Él. Todo amor le pertenece a Él. Todo el sacrificio lo hizo Él. Toda la gloria es para Él. Toda la autoridad, todo el poder es para Él. Y por eso me ama el Padre, porque tengo poder para dar mi vida. Tengo poder para volverla a tomar. Nadie me quita la vida. Soy yo que voluntariamente la doy por amor a estas ovejas. Y por eso no voy a perder ninguna de ellas, porque costaste demasiado. El Señor pagó un precio muy alto por ti. Tan alto, tan altísimo. Porque tuvo que Él... Bueno, lo dejo aquí. Vamos a orar al Señor por el pan. Lo dejo aquí.